Mi saludo festivo y entusiasta hasta la hermosa ciudad de Maracaibo, Venezuela, para los convocados grupos de países bolivarianos y del Caribe al encuentro al que convoca nuestra querida maestra Marisol Ferrari, por ahora virtual. Ya más adelante será vivencial. Hablemos de México. Soy Elías Guerra, director del Ballet Folclórico de Puebla. El jarabe. El jarabe mexicano es una forma bailable que surgió en la época colonial, naturalmente de las corrientes culturales de Europa. Así, el jarabe se nutre con nuevas formas de vestir, de cantar, de bailar. Podemos decir que es el baile representativo del país, el jarabe mexicano. Y esas corrientes culturales que vinieron de Europa se diversificaron en todo el país, dando formas diferentes en el norte, en el centro, en el sur, en las costas, y en cada una de las zonas tienen formas precisas y diferenciadas. En la época colonial hubo tiempos en que fue prohibido por la Santa Inquisición, de tal manera que se consideraban bailes deshonestos por sus contoneos, por sus versos, por su música lasciva, y eran ejecutados en resguardo de traspatios, de solares, muy alejados de la vista del clero, bajo, ya sabemos, bajo sanción de vida y grandes castigos. Sin embargo, en la última década del 1800, y a partir especialmente de los tiempos de la independencia, 1810 a 1821, fue propiamente como un himno de batalla para los grupos guerreros de la insurgencia. Y así podemos decir que, lograda la independencia, se popularizó tanto que llegó a todos los rumbos. En 1862 tenemos la invasión de la Francia, y aquí en Puebla, para la batalla del 5 de mayo, se congregan ejércitos de todo el país, y cada agrupación guerrera, con sus costumbres regionales, su música, su canto, su verso, hasta su modo de vestir y de bailar. Y en Puebla se da un auge muy importante de los jarabes, y en Puebla, por ahora, tenemos muchísimos jarabes. Básicamente, tres formas de jarabes. Jarabe de pan de manteca, al que se le llama pan de jarabe. Jarabes gatunos y airecitos nacionales. A partir de la época de la intervención francesa, 1862 al 67, tiene un gran crecimiento en Puebla y aparecen las chinas poblanas, que son las mujeres guapas, muy arregladas, aderezadas, muy bellas y bailadoras de jarabes. Así surge el personaje femenino más importante del país, la china poblana. Así su compañero en ese tiempo, el chinaco, que para fines de 1800, entrado el siglo 1900, ese chinaco va cambiando su traje y se vuelve un charro. El charro ajusta su pantalón,
crece su sombrero, la china poblana permanece. Así que el personaje de la china poblana tiene 250 años, naturalmente cambiando un poco su indumentaria, apoyándose con las nuevas corrientes culturales, así como el charro. Pero la China como personaje popular desaparece en 1911 y queda propiamente como un personaje festivo. Así, en todas las siguientes fiestas populares, ferias, casamientos, bautizos, la china poblana es la bailadora de los jarabes y ahora con el charro, que el charro es de todo el país y la china es poblana. Forman la pareja que identifica a nuestro país en su tradición. Es propiamente quienes nos representan como la identidad de México a través de la tradición, el charro mexicano y la china poblana. Permanecen muchos versos que aluden al jarabe. Jarabe es una palabra que se refiere a las bebidas dulces, que luego son licores. Así hay jarabe de durazno, jarabe de capulín, jarabe de naranja, y luego toman el nombre del lugar donde se baila. El jarabe de los parianes, los jarabes de carboneros, los jarabes de las catrinas, y los versos no se escasean. 4 reales he de dar, contados uno por uno, tan solo por ver bailar ese jarabe gatuno. Vengan pues los 4 reales, bailaremos el jarabe, a las 5 de la tarde, que lleguen los federales. Si vieras, chinita, ay, cuánto te quiero, nomás porque gritas que viva Morelos. Al pasar por un panteón, yo vi una mata de ruda, que ojotes me pelaría el muerto si me viera con su viuda. Y como estos versos se multiplican en los jarabes. Enhorabuena, amigos todos, maestra Marisol Ferrari, entusiasta, como siempre, y que viva Maracaibo, Venezuela. Hola, mi nombre es María Lucía Costa, soy profesional en danza, también soy comunicadora social, mención desarrollo social y magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas. Y hoy voy a compartir con ustedes esta ponencia titulada Cuerpos que danzan en Latinoamérica y el Caribe. Pensar la danza es pensar en los cuerpos que la materializan. Le Breton afirma que la danza contemporánea se encuentra profundamente inscrita en el problema del individuo y por ende en el problema del cuerpo. Es efectivamente despliegue del cuerpo, energía en libertad, pensamiento en movimiento, escritura singular del espacio, juego de signos. La pregunta que moviliza este encuentro nos adentra a cuestionar cómo es el cuerpo que se despliega para bailar en Latinoamérica y el Caribe. Mover nuestro pensamiento en el mismo sentido que el cuerpo latinoamericano y del Caribe se mueve, al ritmo que estos cuerpos bailan, implica preguntarnos quiénes somos aquí, cómo son los cuerpos danzantes en estas latitudes y en especial qué nos diferencia del resto del mundo. Entre estas distinciones se pretende reflexionar en torno a la construcción del cuerpo que danza en Latinoamérica y el Caribe, no crear una matriz de competencias y jerarquías entre las diferentes manifestaciones dancísticas alrededor del mundo. Es importante dirigir la mirada hacia adentro, sentir los flujos de movimiento y pensamiento que se circunscriben en nuestros cuerpos latinoamericanos y del Caribe. Cada cuerpo implicado en la composición, interpretación, producción, gestión, difusión de la danza en nuestros países tiene su rol, cumple una función necesaria para mover
esta área artística. De esta manera se devela una sentencia que subyace en este pulso interior y que es cuerpo-pensamiento. El bailarín que baila es un atleta y el bailarín que baila y piensa es un artista. En este punto estamos hablando de un cuerpo-pensamiento, pero de un cuerpo que piensa, no un pensamiento que solamente sale de la mente y que el cuerpo solamente hace movimientos, sino un cuerpo que es capaz de resolver situaciones, que es capaz de calcular cuánto peso, cuánta fuerza y que es capaz sobre todo de crear y recrear en un espacio una idea, un pensamiento, una posición ideológica, social, cultural, etc. En ese sentido, es tan importante el bailarín atleta, que es el que tiene las aptitudes necesarias para adaptarse al requerimiento específico de cada obra desde su interpretación, como el bailarín artista, que es el que está comprometido con el aporte a la construcción de lo que podría llamarse el canon de la danza en Latinoamérica y el Caribe, pues asienta una posición ideológica, política, social, a través de sus aportes y trabajos coreográficos en el campo de la danza. Con esto no se está pretendiendo crear un muro que separe estas actividades. Por el contrario, la idea de pensarnos y mirar nuestro quehacer en el ámbito de la danza en Latinoamérica y el Caribe es precisamente comprender cómo es nuestro trabajo. Así pues, un bailarín atleta puede llegar a ser tan artista como un bailarín artista puede ser atleta, y sin duda todos están escribiendo nuestra historia con sus huellas. Lo que se compone ahora lleva consigo el peso de una historia, de unos antecesores de bailarines muy importantes que han labrado un camino y que han marcado unas características propias del quehacer dancístico en nuestra región. Más aún, la historia se escribe ahora, no porque no tengamos una historia, sino porque en el presente esa historia se impulsa, se potencia, se sigue moviendo, fortaleciendo una identidad, o mejor, unas identidades. Es importante que en el trabajo coreográfico no se diluyan estas identidades, sino muy por el contrario, se construyan, se reconstruyan, se redescubran, se desdoblen, se amplíen y de esta forma nunca se mimeticen en la llamada globalidad. Haciendo danzar un poco la imaginación a manera de ejemplo, si un coreógrafo entre nosotros, un suramericano, un caribeño, monta una obra de danza con una compañía de acá, latinoamericana o caribeña, y luego esa misma obra la tiene que remontar, pero con una compañía en el Asia, por ejemplo, tenemos claro que el resultado no sería el mismo. La pregunta es, ¿por qué? Siguiendo con el enfoque de cómo son nuestros cuerpos danzantes en Latinoamérica y el Caribe, se puede intuir que la diferencia entre los dos resultados de la misma obra tiene unas razones muy claras que están definidas precisamente por esa diferencia de los cuerpos. A nivel de fisionomía, nuestro tamaño y contextura son distintos. Nuestros cuerpos tienen una densidad propia y característica de los huesos y músculos. Nuestros cuerpos tienen un peso que recae en el piso con otra fuerza. Nuestros cuerpos tienen curvas y voluptuosidades más notorias. Nuestros cuerpos tienen una piel de colores mezclados y temperaturas más calientes. Además que el cuerpo guarda una relación de proximidad con los otros cuerpos, con la tierra, el aire, el clima, la altura, los alimentos que consumimos. Y en este punto específico de los alimentos no me refiero a los platos tradicionales culturalmente hablando, sino que se hace referencia a las cosechas, lo que el suelo de estas latitudes permite dar y permite que se coseche, las variedades que el clima también permite. Es así como se puede deducir que la reproducción de la misma obra con cuerpos de otros lugares del mundo no generarían el mismo resultado. Esto devela que la danza jamás podría ser un producto en serie o enlatado, mucho menos en términos de la construcción progresiva de unas identidades, y en este caso estamos hablando de nuestra identidad. De aquí podemos ver que las danzas tienen unas identidades que están, primero que todo, claramente definidas a partir de los cuerpos que la materializan, y estos cuerpos están atravesados por la relación que tienen con su entorno, repertorio, cartografía, pensamiento. Ahora, con la conciencia de nuestras cada vez más amplias riquezas en movimiento, más que delimitar nuestro trabajo en el borde de las fronteras, la reflexión está dada para apreciar quiénes somos,
cómo somos, cómo es nuestro trabajo, y para tener el conocimiento y la convicción de seguir trabajando y hablando de nuestra labor para compartirla con el resto del mundo. De lo contrario, ¿qué hace que en tantas compañías de danza a nivel mundial baile al menos una suramericana o un suramericano? Y esta es una pregunta que muchas veces se hace y muchas veces se piensa. Dalal asegura que la existencia y la realización de la danza, como la pasión, se resuelve en el cuerpo, por no decir en la sangre. Y por ahí puede estar una de estas respuestas. Entonces la pregunta no es la que siempre se hace, que es ¿qué es lo que nos hace falta aquí en Latinoamérica y el Caribe? No, la pregunta más bien es reflexionar acerca de cómo somos. Es la cuestión de mirarnos, saber cómo nos movemos, cómo es nuestra danza y responder coherentemente con nuestros trabajos coreográficos a ello. Pensando y entendiendo nuestros cuerpos, profundizamos estas raíces en materia coreográfica, lo que permite crecer y fortalecer nuestra identidad. Bien sabemos que la profundidad y ancho de la raíz de un árbol es proporcional a su frondosidad y altura en el exterior, pues lo mismo sucede con nuestras danzas. Mientras más profundicemos en nuestras raíces, conseguiremos mayor amplitud y visibilidad en nuestros trabajos dancísticos. Muchas gracias. Saludos para todos. Mi nombre es Carlos Paulillo y les hablo desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Soy profesor investigador en la Escuela de Artes de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Quiero en primer lugar agradecer al evento Danza Solidaria, encuentro de los países bolivarianos y del Caribe, y a su directora y organizadora fundamental, la maestra Marisol Ferrari, por la invitación a tomar parte una vez más de este significativo evento de la danza en Latinoamérica. Este espacio de conversación lo vamos a dedicar a resaltar la figura y la obra de una importantísima bailarina, maestra y coreógrafa venezolana de gran influencia y de importante proyección dentro del contexto de la danza en América Latina. Es la bailarina Sonia Sanoja, una bailarina que llevó por toda América Latina los principios y los valores de su danza, asentados en una mirada profunda hacia ámbitos y tiempos recónditos de la configuración de América Latina como espacio de vida, como espacio vital, y también una gran propulsora de los conceptos de modernidad dentro de la danza escénica en nuestro continente. Sonia Sanoja fue una figura fundamental dentro del movimiento dancístico de todos los países de Latinoamérica a los cuales visitó asiduamente y en los cuales dejó una huella muy marcada a través de su gesto y también de su palabra, porque fue una bailarina que, aparte de dedicarse a la interpretación y a la creación coreográfica, también se dedicó a la escritura, fundamentalmente al género de la poesía, donde también hizo un revelador y determinante aporte a esta actividad. La maestra Sonia Sanoja, para hacer un pequeño bosquejo biográfico, nació en Caracas en el año 1932 y falleció en la misma ciudad en el año 2017. Sus inicios dentro del mundo de la danza ocurrieron en el emblemático Liceo Andrés Bello de la ciudad de Caracas, donde era estudiante de bachillerato. Con motivo de su ingreso a una cátedra de ballet clásico que se había creado allí en el año 1945 y a la cual ella se incorporó un par de años después, y eso representó su inicio dentro del mundo de la danza. Fue su maestro
importante y fundamental dentro de esta cátedra de ballet, el maestro David Gray, un maestro irlandés que llegó a Venezuela como parte del elenco de los ballets del Coronel de Basil y permaneció en Venezuela por un tiempo y se incorporó a esta cátedra de ballet dentro de este Instituto de Educación Superior tan significativo acá en la ciudad de Caracas. Allí comenzó Sonia Zanoja su trabajo dentro del mundo de la danza y fueron sus primeros pasos dentro de este mundo y dentro de esta actividad. Luego pasó al mundo de la danza contemporánea, al mundo de la danza moderna, de la mano de Grishka Holguín, Alberto Holguín de la Plaza, su nombre verdadero, un maestro mexicano que llegó a Venezuela en el año 1948 y se estableció definitivamente aquí. Con Grishka Holguín, Sonia se adentró dentro del mundo de la modernidad en la danza, bajo los preceptos que Grishka Holguín traía, que eran los preceptos básicos de la danza moderna estadounidense, representados en primer lugar en el pensamiento de Martha Graham y las visiones conceptuales y estéticas de Martha Graham, y de quien fuera su maestro directo, Lester Horton, en la ciudad de Los Ángeles, donde Grishka fue a vivir con su familia luego de una década de estar allí dentro del contexto de la Revolución Mexicana. Grishka, siendo muy pequeño, muy niño, fue llevado por su familia a los Estados Unidos y allá se formó con Horton dentro de los preceptos enmarcados dentro de la modernidad de la danza estadounidense y también dentro de la disciplina actoral. También estudió para ser actor y tenía un interés muy particular, muy específico por las artes escénicas. Él fue el maestro de danza moderna de Sonia Zanoja y realmente su mentor dentro de este mundo acá en Venezuela. Sonia muy pronto se incorporó a la primera agrupación de danza moderna que se realizó en el país, que fue la agrupación llamada Teatro de la Danza. En el año 1950 se creó esta compañía y Sonia se incorporó pocos años después, y fue la primera agrupación a la que ella perteneció. Paralelamente, Sonia estudió en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, donde egresó en el año 1958. Allí conoció a quien sería su esposo de toda la vida, el famoso y relevante poeta venezolano Alfredo Silva Estrada. Y ambos, una vez que egresaron de la Escuela de Filosofía de la universidad, marcharon a Europa, a Francia, concretamente a la ciudad de París, donde fueron a realizar estudios, él de literatura y ella de danza, y donde vivieron, por supuesto, una vida muy intensa, vinculándose con el mundo artístico e intelectual parisino de ese momento. Precisamente en una participación que tuvo Sonia Zanoja en un festival de jóvenes coreógrafos de la ciudad de las artes, de la ciudad universitaria en París, creó su primera obra, un solo, un unipersonal llamado Duración 1 y 4, Duración 1 y 4, sin música y creado sobre un poema precisamente de Alfredo Silva Estrada, que llevaba el mismo nombre. Con esta obra, Sonia Zanoja obtuvo un premio importante dentro de este Festival de Jóvenes Coreógrafos de la Ciudad Universitaria de París, y se convirtió, digamos, en el primer paso, afortunado paso que ella dio dentro del mundo de la coreografía. A su retorno a Venezuela, Sonia Zanoja se incorporó al mundo de la danza profesional del país, integró el elenco de Danzas Venezuela, que era una compañía estatal, oficial, que dependía del Ministerio del Trabajo de aquella época,
y que tenía una línea, digamos, mixta entre lo que era la danza tradicional popular escénica y la danza moderna. En esa compañía se reencontró con Grish Colgin, que era maestro y coreógrafo de esa compañía, y conoció a Evelia Beristain, que fue la directora de este grupo durante el tiempo que estuvo Sonia, y ambos también influyeron determinantemente en el ejercicio coreográfico de Sonia Sanoja a partir de ese momento. También con Grishka Holguín, al poco tiempo creó una compañía, o codirigió una compañía que se llamó la Fundación de Danza Contemporánea, que tuvo por sede el Museo de Bellas Artes de Caracas, en momentos, estoy hablando del principio de los años 60, en momentos en que en Venezuela se vivía un gran boom del arte abstracto, el arte geométrico abstracto, y que con seguridad el hecho de que esta agrupación, la Fundación de Danza Contemporánea, tuviese por sede el Museo de Bellas Artes de Caracas, seguramente influyó no solamente en Sonia Sanoja, sino también en Grish Colgin, en cuanto a una especie de cambio de dirección en cuanto a los postulados coreográficos que manejaban, que tenía que ver más bien con un sentido expresivo del movimiento, hacia un movimiento más abstracto, en sintonía precisamente con los caminos que se transitaban las artes plásticas en aquel momento. Allí Grishka y Sonia continuaron haciendo su trabajo coreográfico y su trabajo de codirección en una compañía, la Fundación de la Danza Contemporánea, que marcó un hito en cuanto al impulso que esa compañía le brindó a la disciplina de la danza moderna acá en Venezuela. Más o menos a mediados de la década de los 60, Sonia abandona esta compañía y comienza a hacer su trabajo individual, y marca ese periodo el momento en que Sonia Sanoja comienza a internacionalizar su carrera. Comienzan los viajes muy frecuentes por toda América Latina y la difusión de su trabajo en México, en Colombia, en Ecuador, etcétera, etcétera. Y comienza a consolidarse ella como una coreógrafa de singularísimo registro interpretativo y de personalísimo conceptualización de lo que es el hecho coreográfico. También Sonia, al poco tiempo, ya hacia principios de los años 70, crea una nueva agrupación llamada Sonia Sanoja Danza Contemporánea de Venezuela, donde retoma también los trabajos de carácter grupal y donde también tiene un tiempo en que se dedica a la gestión cultural oficial, siendo la primera directora del Departamento de Danza del novísimo Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, INCIBA, que se había inaugurado unos años atrás. Cumplido este ciclo, Sonia crea otro grupo llamado Arte Coreográfico Sonia Sanoja, donde se involucra con una nueva generación de bailarines de danza contemporánea y hace trabajo creativo, coreográfico y también interpretativo junto con ellos. Paralelamente a su trabajo creativo y de difusión de la danza contemporánea y de intérprete, Sonia Sanoja también hizo un trabajo docente importante en la formación de nuevos recursos, de nuevos talentos para la danza contemporánea en Venezuela. Fue fundadora de espacios como por ejemplo el taller de danza de la Universidad Simón Bolívar, y como también el taller de danza del Colegio Universitario de Caracas. También se incorporó como maestra fundadora, como profesora fundadora del Instituto Universitario de Danza a partir del año 1998, donde hizo una dilatada carrera hasta su fallecimiento como profesora de Historia Social del Arte y de Filosofía del Arte también. Además de su trabajo de bailarina, de coreógrafa y de maestra y de profesora
no solamente de la praxis de la danza, sino también de la teoría de la danza. Sonia fue una escritora destacada y relevante. Hizo un ejercicio de escritura permanente y escribió 4 libros que hoy significan un legado sumamente importante en materia de literatura y en materia de configuración de un marco teórico para la danza venezolana, sumamente valioso y sumamente influyente dentro de las nuevas generaciones de estudiantes y de estudiosos de la danza contemporánea venezolana y continental. Primero de estos libros fue editado en el año 1963, se llamó Duraciones Visuales y corresponde precisamente a una suerte de basamento teórico que ella escribió en su momento de ser bailarina, coreógrafa y codirectora de la Fundación de la Danza Contemporánea en el Museo de Bellas Artes. El segundo libro se llamó A través de la danza, del año 1971, editado por Monte Ávila Editores. El tercer libro, Bajo el signo de la danza, en el año 1992, también 1992, perdón, también por Monte Ávila Editores. Y el último, Vértigo Consciente, Notas para una filosofía de la danza contemporánea, que fue una conferencia magistral que ella dictó dentro de las actividades de apertura, de iniciación del Instituto Universitario de Danza como primer espacio de creación de una licenciatura en danza en Venezuela. Estos 4 títulos, estos 4 textos constituyen hoy en día una referencia fundamental, ineludible, diría yo, para cualquier estudioso y para cualquier persona, estudiante, interesado en la reflexión teórica sobre la disciplina de la danza. La importancia de Sonia Sanoja en Venezuela es notoria. Logró lo que es un ideal de casi todos los coreógrafos a nivel mundial, que es la configuración de un lenguaje personal propio, que no se pareciera a nadie ni a nada, sino a sí misma. Esto no se consigue fácilmente y ella lo hizo, lo logró, lo consiguió sobre la base de su indagación permanente, silenciosa. Era una mujer muy hermética, de muy pocas palabras y de una acción permanente, cotidiana, discreta, ¿verdad? Nada apabullante, pero que ofreció resultados muy significativos, no solamente dentro de la praxis escénica, sino, como digo, también dentro de la reflexión teórica de esta disciplina. Por lo tanto, su aporte es invaluable para la danza venezolana y su proyección continental hacia América Latina del mismo modo. Se vinculó con México de manera muy fuerte, muy estrecha, y también con otros países de América Latina como Colombia, como Ecuador. En cada país de América Latina todavía hoy se recuerda la presencia de Sonia Sanoja, sus solos de danza moderna impresionantes en cuanto a sus visiones conceptuales y en cuanto a sus visiones estéticas también, y también éticas del cuerpo, que marcaron realmente una huella muy significativa en todo el continente. Sonia Sanoja fue una bailarina absolutamente de la modernidad, pero sus referencias estaban ubicadas en los orígenes de América Latina como territorio. Esas visiones ancestrales, telúricas, muy lejanas dentro de este contexto territorial tan particular y tan preciado como es el territorio de América Latina. Siempre destacó Sonia Sanoja que ella distinguía entre lo que era el nacionalismo en la danza y la identidad de la danza. Ella hablaba de que el nacionalismo, que no era de su gusto, llevaba a quien lo ejercía
a un pequeño lugar, un lugar muy cerrado, muy recóndito, mientras que la identidad partía de las raíces del bailarín y del coreógrafo y lo llevaba hacia la universalidad, que es el ideal, por supuesto, de toda manifestación artística. Sonia Zanoja, en su libro Vértigo Consciente, Notas para una filosofía de la danza contemporánea, hace un análisis extraordinario sobre partiendo de los elementos de la danza y cómo ella, desde una perspectiva individual, pero no personalista, va desarrollando sus pensamientos, su pensamiento crítico sobre cómo estos elementos de la danza se van desarrollando dentro de una creación coreográfica. Y sobre todo, que es un gran valor, ella no solamente se remite al mundo del creador y el intérprete, sino que ahonda y le da valor también al mundo de quien observa, que ella llama no público, ni audiencia, ni espectador, sino que ella llama el contemplador. No es lo mismo para ella ser espectador que ser contemplador. Para ella el contemplador tiene quien contempla tiene una participación activa, no pasiva, dentro del proceso de comunicación de la obra de arte, de la obra de danza. Entonces ella le da una importancia extrema a quien observa. De hecho, afirma en ese libro, en ese texto, que la danza se configura antes de los ojos del espectador. Es decir, es el espectador quien tiene la carga de la configuración de la obra. Todo parte del creador y del intérprete. La obra se configura dentro del intérprete, dentro del creador y dentro del intérprete. Pero la configuración final, quien determina qué vio y cómo lo vio, es el contemplador. Y es muy interesante ese trabajo de teoría de la comunicación de la danza que Sonia elabora en este texto. Sonia fue una figura enigmática en cuanto a personalidad, pero muy cercana, muy entrañable y con una aportación que a 3 años de su fallecimiento ahora está por relevarse, por valorarse y por proyectarse. Les agradezco mucho el espacio que me han brindado acá para hacer esta pequeña reflexión sobre Sonia Zanoja, nuestra gran bailarina, y también el tiempo que ustedes le han dispensado a escucharme. Muchísimas gracias y mucha suerte.